El abismo de los polos. Este es un tema muy interesante porque nos ayuda a entender el mundo real, el mundo espiritual y lo que se genera realmente, que hay en los polos. Hay muchas áreas al cual se desconoce, pero a través de la escritura podemos ver que hay cosas escritas en la palabra y ahí podemos tener una base, un fundamento de qué realmente es lo que hay en ese lugar del inframundo. Son puertas, son entradas a otro lugar dimensional, infraterreno. Así que el tema va a estar interesante hoy. Al hablar esta enseñanza nos ayuda mucho a entender que en ese lugar hay portales, puertas dimensionales, laberintos, y muchas de esas puertas llevan a un lugar llamado el inframundo, el Hades, el Gehenna o el Tártaro, donde hay espíritus encarcelados, donde hay entradas a un lugar intermedio. Cuando se habla del abismo, también se habla de un lugar, también de aguas profundas, de las profundidades debajo de la tierra. Lucas capítulo 8, verso 30 dice: entonces Jesús le preguntó a los demonios que estaban en el demoniado de Gadara, que era el posesionado: ¿cómo te llamas? Legión contestó, porque somos muchos demonios que habían entrado en él. Y le rogaban los demonios a Jesús que no les ordenara irse al abismo. Mire qué interesante. Ellos le rogaban a Jesús, le suplicaban al Señor diciendo: no nos envíes, por favor, rogaban, no nos envíes al abismo. Lo que está diciendo estos espíritus, que los dejaran en la región de Gadara, ya fuera del cuerpo del que había sido liberado, pero ellos querían permanecer en esa región. ¿Por qué ellos no querían ir al abismo? Hemos estudiado bastante sobre espíritus, demonios. Recuerde que también ellos tienen un grado de emoción, tiemblan. Los demonios tiemblan y creen. Cuando dice la escritura que los demonios tiemblan y creen, eso es una emoción, porque la emoción hace creer y te hace temblar, miedo. Y los miedos son una emoción. Entonces, interesantemente, que los demonios también se alimentan de las emociones. ¿Por qué? Porque ellos tienen una emoción demoníaca, una emoción del inframundo, pero tienen una emoción, creen. Creer es una emoción. Los demonios creen y tiemblan. Temblar es una emoción. Entonces, ya aquí los demonios le decían, le rogaban. Rogar también es parte de una emoción. No querían ir al abismo. Le rogaban, le suplicaban a Jesús: no nos envíe, por favor, al abismo. Suplicar, rogar es emoción. Un dato interesante eso. Ahora, ¿por qué los demonios no querían volver al abismo? Porque de ahí venían. Sencillamente, recuerde que ellos también, como son seres descorporizados, también pueden permitir en el inframundo tener el dolor, si se les ha permitido, porque también pueden ser atormentados por lo que no cumplen, por lo que no ejercen, por lo que no cumplan una orden. También son castigados. En el abismo también hay un lugar de tormento. Los demonios rogaban a Jesús no irse a aquel lugar, porque son castigados, atormentados al no cumplir una orden que se les ordenó. No pudieron destruir al hombre que estaba posesionado. El fin era matarlo. Como no pudieron cumplir la orden, más encima quedaban fuera del cuerpo del hombre posesionado, o sea, ya no tenían ningún derecho legal sobre él. Entonces, volver nuevamente al lugar del inframundo, vuelven derrotados. Y ahí también hay un tormento. Esto es muy interesante porque en el mundo espiritual, esto es lógica. Si nosotros vamos analizando
parte por parte de lo que estamos leyendo, nos damos cuenta de que en el mundo espiritual hay espíritus, y esos espíritus hacen en que toda esta manifestación se pueda dar mediante estos demonios que muchas veces hacen daño a la humanidad. Job 38, 16, entramos ya en temas profundo del tema del abismo de los polos. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar y andado en las profundidades del abismo? Mire qué interesante esto. Estamos hablando del libro más antiguo de la escritura, que es Job. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar y debajo del mar hasta las profundidades del abismo? O sea, lo que quiere decir que del mar hay profundidades tan grandes en que llevan al abismo. Recuerde que el abismo vendría a ser también parte del centro de la tierra, las aguas. Es muy interesante porque hay espíritus que se mueven debajo de las aguas. Recuerde que más tenemos más mar que tierra. Y aún la tierra que vemos ni alcanzamos a verla toda. Y eso que tierra es menos que mar. Y aún lo que tenemos de tierra no hemos alcanzado a ver todo lo que hay en montañas, debajo de cerros, bosques vírgenes. Hay una gran cantidad de que no se ha sido explorado. ¿Cuánto más el mar, que no sabemos casi nada? ¿Qué criaturas habrán ahí? Ahí vemos criaturas que descienden a ciertos lugares. Recuerde que el hombre no tiene la capacidad ni el equipo para llegar a lugares tan profundos, porque abajo todo lo que tiene que ver con las profundidades, la presión es muy intensa. Recuerda este tiempo atrás cuando hubieron un equipo que iban a ver al Titán y los colocaron en una especie de una máquina redonda y los metieron abajo, y fue tanta la presión que explotó y eso colapsó y murieron todos ahí, porque la presión fue tan grande que explosionó se llama. Y eso que no estaban a mayor de gran profundidad. Imagínense las profundidades, qué cosas no habrán debajo de las aguas. Recuerde que también la escritura habla del Leviatán. Entonces, ya aquí entra una pregunta que Dios hace. ¿A Job has entrado en las fuentes del mar y andado en las profundidades del abismo? Ya nos deja una pregunta muy interesante que no hay respuesta. Y el verso 17, ¿has ido? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿O has visto las puertas de la densa oscuridad? Aquí está hablando de abajo de las aguas. Las puertas de la densa oscuridad. ¿Dónde es que está la densa oscuridad? En las aguas, debajo de las aguas. Recuerde que la luz ahí no llega. No hay luz. Y si no hay luz, es una densa oscuridad. Y eso significa que ahí, en ese lugar, hay también seres y criaturas que desconocemos. En el mar son puertas o entradas al inframundo, donde gobierna también una potestad llamada Leviatán. Que también lo habla Job, cuando Job maldice en el capítulo 3. Y se levanta esta potestad. Recuerde que es nombre propio. No hablamos de demonio, espíritu inmundo. Y esta entidad viene de lo más profundo del mar, el lugar del inframundo, el lugar desolado donde criaturas, solo las que creó Dios, pueden estar en ese lugar. En Mateo 12:40, en Valera, dice algo también interesante. Jesús dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Mantengan esto que es importante.
Pero aquí menciona también a Jonás, así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días con sus 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, lo que quiere decir que Jonás fue llevado al centro de la tierra, al corazón de la tierra. Veamos otras versiones, porque así como 3 días y 3 noches tuvo Jonás en el vientre del gran pez, dice que el Hijo del Hombre estará en las entrañas de la tierra. Kadosh. Tal como Jonás estuvo 3 días y sus 3 noches en la panza del monstruo marino, aquí le menciona un monstruo marino, así también Ben Hadam, el hijo de Adán, estará 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Y versión MH dice: porque como estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra, así estará Jesús. Y versión Yunima, Septuaginta: he clamado en mi tribulación, y el Señor mi Dios y me ha escuchado. Del vientre del infierno el clamor escuchaste mi voz. Mire qué interesante, porque a veces pensamos que Jonás estuvo solamente bajo un cierto lugar de agua y eso fue suficiente, pero si nosotros profundizamos más todavía todo este tema, vemos claramente que Jonás fue llevado al centro de la tierra. Lo dice Jesús: así como estuvo Jonás, así voy a estar en el mismo lugar 3 días con sus 3 noches en el corazón de la tierra, en las entrañas de la tierra, en las profundidades de la tierra, en el vientre de la tierra. O sea, Jonás fue llevado al centro de la tierra. Y la versión de una de las antiguas también, Septuaginta, Yuneman, dice, versión original: he clamado en mi tribulación al Señor mi Dios y me ha escuchado. Del vientre del infierno, no está solamente diciendo que estuvo en un vientre de un pez, sino que el pez lo llevó al vientre del infierno, al centro de la tierra, y de ahí el Señor escuchó su voz. Hay prisiones también dentro de las profundidades de los abismos que son tormentos, son cárceles espirituales. Y esto es muy interesante porque nos ha de dar mayor conocimiento de todo lo que realmente tenemos que conocer. Por eso es que esto nos da mayor conocimiento a poder saber qué suceden en esos lugares. Porque también hay prisiones y cárceles de agua, veámoslo a través de la Escritura. Hay lugares que son de prisiones, así como hay cárceles en el inframundo, y hay lugares, diferentes lugares, así también lo hay cárceles de agua. Job 26, 5. La sombra de los muertos tiemblan bajo las aguas, y sus habitantes, mire qué interesante, la sombra de los muertos, o sea, los muertos, hay muertos que están ahí, pero no están muertos, tiemblan bajo las aguas, y sus habitantes. Lo que está diciendo que este libro, recuerde que Job es el libro más antiguo, a mucha profundidad. Hay seres, personas y razas y algunos seres que se revelaron. Entonces hay las sombras de los muertos. Las sombras de los muertos tiemblan bajo las aguas, y sus habitantes. Habitantes debajo de las aguas. Interesante eso. ¿Qué dice Torres Amat? Mira cómo los gigantes, aquí está hablando de los primigenios. ¿Quiénes son los habitantes? Los gigantes. Mira cómo los gigantes gimen en los abismos debajo de las aguas. Con los que están encerrados con ellos. O sea,
hay gigantes y hay otros que están encerrados con ellos. ¿Por qué menciona cárceles de agua? Porque recuerde que en el libro de Génesis, capítulo 7, vino el diluvio, por todo lo que estaba ocasionando, lo que pasó en Génesis 6:4, los ángeles se depravaron, nacen gigantes, nacen seres híbridos, nacen unos nefelín, una raza de gigantes que devoraban todo, hasta comían humanos. Entonces vino el diluvio en Génesis 7 y no todos murieron. Algunos murieron, gigantes, y otros quedaron encerrados bajo agua. Aquí Torres Amás, si usted lee bien claro lo que leíamos, Valera anteriormente decía la sombra de los muertos. Las sombras de los muertos tiemblan debajo de sus habitantes. Habitantes. ¿Quiénes son los habitantes? Torres Amás lo menciona más claro. Mira cómo los gigantes gimen en los abismos, debajo de las aguas, en las profundidades, con los otros que están encerrados con ellos. Veamos versión Dios habla hoy. Los muertos que habitan en el mar profundo, profundo es el abismo, tiemblan de miedo en el fondo del mar. Estamos dando entonces algunos antecedentes, que esta palabra nos está dando entonces antecedentes de que hay una raza que se rebeló y de ahí también hay ángeles también que están atados, y también hay cárceles para los gigantes. Veamos otras versiones. Al unirse, recuerde que Génesis 6:4, los hijos de los hombres, de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, nacen toda esta raza de gigantes. Y ahí nacen seres híbridos, están los gigantes, están los hombres. Entonces, cuando vino el diluvio, en el capítulo 7, por lo que sucede en el capítulo 6, hubieron seres como se degradaron y fueron encarcelados en las cárceles bajo las aguas. Con el diluvio mueren las personas y mueren algunos gigantes que estaban en la tierra, pero también otros no murieron, sino que quedaron encerrados en cárceles de aguas. Vamos a colocar aún todavía más base a esto, pero esto es muy interesante porque lo está hablando, ya les di las bases bíblicas, donde dicen los gigantes de la primigenia están encerrados en cárceles de agua. Entonces los que están ahí, junto con otros, que lo vamos a ver quiénes son esos otros, son los gigantes, porque hay cárceles también para ellos. Hay un abismo de fuego que es el Gehenna. El Gehenna son para los humanos, son atormentados por llamas o demonios. Ese es el Gehenna. El abismo, el que muere sin Cristo se va al Gehenna, no al Tártaro. Son dos cosas diferentes, por eso es importante que usted vaya tomando atención y note, y si puede tomar apunte o hacer preguntas, las puede colocar en el chat. Hay un abismo que es del Gehenna, que es de cárceles de fuego. Recuerde que el infierno es un lugar de tormento donde hay llamas y las personas, humanos, son atormentados día y noche por demonios o por llamas. Pero también hay un abismo de agua del Tártaro que está al lado, donde ahí están encerrados ángeles caídos y gigantes de la primigenia. Job 26:5 dice: delante de Dios los gigantes primogenios se retuercen debajo del océano en su prisión. Ahí lo menciona. Versión Mofat. La versión Mofat es más original que la Valera. Y lo que está diciendo entonces que hay gigantes que se retuercen debajo del océano en su prisión. Entonces el Gehenna es una prisión de tormento para hombres, mujeres o niños. Todo lo que es los humanos están en el Gehenna, pero en lo que es el Tártaro, ahí están entidades como ángeles caídos y los gigantes de la primigenia. Ellos son los que están en el Tártaro. Esto es importante entenderlo, no en el Gehenna. Hay gigantes entonces,
hay cárceles de agua que están en ese lugar, y las otras son cárceles de fuego, de tormento de llamas, llamada el Gehenna. En Judas capítulo 1, aunque un solo capítulo, verso 6, claramente ahí dice: y los gigantes, los ángeles caídos, fueron guardados en prisiones de oscuridad. Entonces también hay ángeles caídos que están guardados en ciertos lugares en prisiones de oscuridad. Entonces vemos cárceles de tormento de llamas para hombres, cárceles de agua para gigantes, y cárceles, como dice Judas, el verso 6, cárceles de prisiones para ángeles caídos. Los textos del libro de Enoc 18, verso 5, Enoc 18, 5 dice: y vi los vientos de la tierra que sostienen las nubes, y vi los caminos de los ángeles. Vi al final la tierra, el firmamento del cielo arriba, y fui hacia el sur, y ardía de día y noche, donde había allí 7 montañas de piedras preciosas, 3 hacia el este y 3 hacia el sur. Y los de oriente eran la piedra de color, y uno de perlas, y otro de piedra curativa, y la del sur de piedra roja. Y en medio alcanzó al cielo, como el trono del Señor de Estivió, y la cima del trono era de zafiro. Son las palabras de Enoc, expresiones muy profundas, y habla de ángeles. Aquí vemos una foto entonces de lo que es los abismos, o los lugares que en lo más profundo ya de donde ya no hay más tierra, y dice que, bueno, ahí sería la Antártica, que es donde también hay ángeles caídos encadenados. No da la explicación precisa de esas cárceles. No dice que hay un lugar que arde de día y noche. La Antártida tiene una luz durante el mes de enero, las 24 horas, y se le conoce como las noches blancas. O sea, arde de día y noche, o sea, hay siempre luz durante el mes de enero. Miren qué interesante, las 24 horas. Y también hay 7 montañas que menciona también el libro de Enoc, que es el monte Vinson, que está en la montaña más alta de la Antártida. En algún lugar de la Antártica se encuentran los cárceles también de ángeles caídos. La Antártida también tiene una longitud de 14 millones de kilómetros cuadrados. Impresionante la cantidad de lugares que no todo ha sido también llevado a conocer. Hay un espesor de hielo de casi 2 kilómetros de profundidad. Imagínense, 2 kilómetros de profundidad de espesor. Y podemos ver entonces que lo que menciona Enoc, hay 7 montañas en la Antártida. Y esas 7 montañas que menciona la Antártica dan indicio de que algo sucede también bajo ese lugar. Segunda de Pedro 2:4 dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Entonces están estos ángeles caídos en un lugar de tormento, o sea, están para el día del juicio. Torres Amad menciona: porque si Dios no perdonó a los ángeles delincuentes, dice esa versión, sino que amarrados con cadenas infernales los precipitó al tenebroso abismo, el abismo, el inframundo, en donde son atormentados y tenidos como en reserva hasta el día del juicio, porque ellos van a ser liberados. Ahí dice delincuentes, pero no habla de humanos, sino ángeles que no se volvieron a Dios, pero se volvieron delincuentes. Que delincuente quiere decir que hicieron una transgresión a la ley de Dios. Un delincuente es una persona que transgrede la ley. Y los ángeles también se le menciona aquí la Torre de Amad como la misma palabra, que ellos transgredieron la ley de Dios. Es alguien que cometió un delito, quebrantaron la ley, violaron la ley de Dios. Por eso que ahí Torres Amad le menciona como delincuentes.
Judas 1:6 dice: los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los cielos, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tiniebla, en el abismo, para el juicio del gran día. Jerusalén nos dice, y además que los ángeles que no mantuvieron su dignidad, abandonaron su propia morada, ellos están guardados en ligaduras eternas, bajo oscuridades. Segunda de Pedro 2:4 también nos relata claramente, dice: si tampoco perdonó al antiguo mundo, aunque preservó el predicador de la justicia, Noé, con 7 personas, al anegar con el diluvio al mundo de los impíos. Dios no perdonó entonces a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó ¿dónde? Al abismo, tomándolos y metiéndolos en los lugares tenebrosos, que son prisiones eternas, donde ellos, dice la Escritura, son guardados para el día del juicio, cuando ellos van a ser enjuiciados. Pero va a haber un tiempo en que 4 van a ser desatados, los peores ángeles, los 4 peores ángeles. Lo vamos a ver más adelante. Salmos 42, verso 7. Hay cavernas de agua. Miren todo lo que estamos profundizando. Hay cárceles de agua, cavernas de agua. Ahora, un abismo llama a otro abismo. Es en el rugir de las cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Quiere decir que hay un lugar de un abismo que da lugar a otro abismo. Hay cárceles de agua y cárceles de fuego. Hay seres que están bajo las profundidades, encarcelados en cárceles de agua, y otros están encarcelados en cárceles en el Gehenna de tormento, de llamas, de fuego. Sigamos con Job. Job 26:5. Las sombras tiemblan bajo las aguas de sus habitantes. Mire lo que menciona ahí. Los habitantes bajo el agua, o sea, en el abismo de sus aguas, el agua del diluvio después congelada. Después que pasa todo lo del diluvio, Génesis 7, Dios permite entonces congelar un lugar. Y cuando congela un lugar, deja también prisiones debajo de ese lugar, donde están lo que ya hemos mencionado, cárceles de agua, pero también en el centro de la tierra hay cárceles de fuego. 2 lugares que son de tormentos para humanos y el otro para seres depravados o que se han revelado. Job 37:9. Del sur viene el torbellino y del norte el frío. Claramente menciona aquí que el viento del norte produce el frío, el viento del norte produce ese torbellino. Y Dios permitió congelar estos lugares, eran montañas, y Dios permitió que en los lugares que menos son habitados por el frío, por la temperatura, es muy difícil estar en esos lugares. Pero ¿por qué Dios permite todo esto? Porque en esos lugares son lugares de cárceles, son lugares de tormento, donde hay espíritus debajo de estos lugares. Ahora, la Atlántida, uno ha escuchado la Atlántida también, que la ciudad perdida de la historia, que se dice que se la tragó la tierra. Y existen también seres con otra creación. Esto es muy profundo porque tenemos que ir a ver historia. Y dentro de la historia habla de la Atlántida. No es un mito. La Atlántida fue una ciudad que existió. Y lamentablemente, todo lo que es esos lugares, producto de juicio, todo eso quedó sumergido. Y sus habitantes y todo lo que estaba ahí vivieron juicio por la depravación, por creerse mejor, por la vanagloria, por el orgullo. Y la ciudad del Atlántico es la ciudad que no se ha encontrado. No se ha encontrado. Hay indicios
pero existió esa ciudad. Ahora, la ciudad de la Atlántida, y leamos Ezequiel 26:17. Elevarán una elegía por ti y te dirán: ¿cómo has perecido, habitada de los mares, la ciudad renombrada? La ciudad renombrada que era poderosa en el mar. Ella y sus habitantes infundirán terror a todos sus vecinos. Y mire qué profundo todos estos textos, porque está hablando de una ciudad que infundía terror, o sea, era una ciudad poderosa, dice la ciudad renombrada, o sea, significa que era muy renombrada la ciudad, era muy poderosa, pero sus habitantes infundirán terror a sus vecinos en la ciudad que está bajo agua. Veamos el verso 19, porque así dice el Señor Dios: cuando yo te convierta en esa ciudad desolada, como las ciudades despobladas, cuando haga subir sobre ti el abismo y te cubran las grandes aguas. Una ciudad el cual fue sumergida bajo agua, producto de también su mal. El abismo también, entonces, hay lugares de aguas. Dice que subían el agua de los abismos. Cuando hubo el diluvio, se abrieron las compuertas del cielo y se abrieron las compuertas debajo de las aguas. Esto es muy interesante porque si nosotros pensamos, porque dice la Escritura que se abrieron los abismos, las compuertas, pero no es solamente de abajo, que empezó a llover o arriba, sino que se abrieron las compuertas de los cielos y cayó agua más la de abajo, y eso fue lo que provocó el diluvio. Ezequiel 26:20. Entonces haré descender con los que descienden a la fosa, un abismo, con el pueblo antaño, el Olam, y te haré habitar en las profundidades de la tierra, como las antiguas ruinas, como los descendientes a la fosa, para que no sea habitada, y pondré gloria en la tierra de los vivientes. Hubo un juicio sobre naciones, un juicio sobre lugares, un juicio sobre ciudades que se pervirtieron, que se rebelaron, y hay una ciudad entonces bajo agua. Ahora, ¿qué vemos? Ya vamos terminando esto. Estamos viendo el calentamiento global. Y vamos a dejarlo aquí. ¿Qué va a suceder entonces? Y esto lo estamos viendo, porque ya se está dando el calentamiento global. Y recuerde que la Escritura decía, los textos que leímos anteriormente, que hay lugares de espíritus que están bajo lugares de inframundo. Hay ángeles que están encerrados. Hay ángeles que están encadenados, esperando su día, su hora, para que ellos salgan y destruyan casi una tercera parte de la humanidad. Eso va a ser, sí, en lo que es la gran tribulación. Todos estos textos nos ayudan mucho a entender más el mundo real, el mundo espiritual, porque podemos ver, mañana seguimos con la otra parte, de si hay un calentamiento global. Eso significa que pronto entonces se van a abrir compuertas y seres que han estado esperando su día, su juicio, van a salir y van a hacer una destrucción, pero eso va a ser permitido por Dios, pero eso va a ser en la gran tribulación. O sea, esto significa, así como se está viendo la era en que ya se están los hielos, ya se están derritiendo, el calentamiento global. Si hay un calentamiento global, eso significa que hay seres que van a salir a cumplir lo que se le ordenó de destrucción. Se le va a dar esa habilidad, pero ya la iglesia no va a estar. Ahí ya la iglesia no va a estar aquí en la tierra cuando sea los 7 años, 3 años y medio, post tribulación, la gran tribulación. Eso lo hemos enseñado. Pero sí, estos seres
que están estos 4 ángeles también, que son los más perversos, los más dañinos. Se le va a dar la facultad de matar una tercera parte de los humanos, los juicios. Entonces, muy interesante hoy lo que estamos estudiando. Y ya mañana seguiremos enfocándonos de este tema en más profundidades, para ir entendiendo más qué realmente sucede en ese lugar, y que Dios en su misericordia se siga moviendo, y creyendo de que los tiempos ya son complicados, los tiempos también son difíciles. Por eso es que ya tenemos que volvernos al Señor, mantenernos firmes, estar expectantes, estar orando, clamando, no distraernos por nada. Hay gente que se distrae fácilmente, hay gente que deja la bendición por cualquier cosa, por un problema, por un chisme, por algo, y ya no quieren congregarse, se desaniman. Nosotros tenemos que mantenerlos firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, expectante, aprendiendo, indagando, buscando de Él cada día. No descuidar esta salvación tan grande. Esta es la primera parte de la primera sesión, el abismo de los polos. Lo que viene mañana va a ser aún más extraordinario.